Estemos muy atentos a lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana, porque al decir que Jesús vive en nosotros es una responsabilidad grande, pero a la misma vez es un sello de autoridad y de poder, y es una garantía de que Dios va a cumplir la palabra de Él en nuestra vida. Es interesante porque como nuevas criaturas, y la garantía de esto se preserva en los cambios del estilo de vida que tiene el creyente. Si Jesús vive en tu vida, y esto es introducción, no es que tú lo digas, es que los frutos apacibles de justicia demarquen un estilo de vida correcto, agradable y perfecto delante de Dios. No es que me diga fulano, sutano, mengano, perencejo, es que tú realmente, Jesús viva tu vida, eres obediente a lo que Él quiere que tú hagas. ¿Y cómo tú lo puedes medir como persona? Que todo lo que dice esta palabra, tú lo cumples. Sencillo. Por lo tanto, nadie tiene que decirte, sino tú mismo autoevaluarte de qué es lo que estás haciendo. Tú permites que Jesús viva tu vida. Nuestra esperanza en gloria se materializa en el mundo material que vive. Fíjese que esto es una transferencia espiritual de gloria, pero se hace real a través de la materia física, que es tu cuerpo, tus decisiones, tu forma de hacer las cosas, tu compromiso con Dios. Ahí es que tú sabes verdaderamente cuán comprometido y cuánto Jesús vive en tu vida. Porque el Espíritu Santo te sella para esa bendición. Y usted se tiene que analizar si nuestra vida... Entonces, si usted se autoanaliza, usted tiene que decir, hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. O si su vida se mueve en círculos, como el caculo que le da la bombilla, y nunca vence la bombilla, quiere decir que la luz que está en la bombilla, que es Cristo Jesús, no ha entrado en usted. No es porque Dios no quiera, es porque usted no ha trabajado con eso. Como decía mi amigo y pastor Philpi, manito, si la palabra que este varón te dijo, eso me pasó a mí predicando en la iglesia de él, ¿te molestó, pastor? Pues sabes que este muchachito, eso hace muchos años, yo era más joven, habló Dios. Y si habló Dios, pastor, ajustate. Me pasó. Y yo estaba empezando en el evangelio. Y yo decía, caramba, pero este señor es fuerte. Pero ahora me doy cuenta que tenía perfecta razón. Y se los traigo a modo de ejemplo, porque es uno de los pocos pastores que yo puedo decir que a pesar de los años se ha preservado en la palabra de Dios. Gustavo Philpi. Y de las asambleas. Son cosas que nosotros tenemos que analizar a ver si estamos caminando correctamente. Cuando andamos en la montaña rusa hay momentos de satisfacción, pero hay más momentos de contradicción, de angustia, de soledad, de dejadez, donde hay congoja y muerte espiritual. Eso jamás, nunca debe de existir en un creyente. Jamás. Porque el creyente tiene que vivir en victoria, no matter what, porque la victoria no depende de las circunstancias, no importa qué, perdón. La victoria no depende de las circunstancias, depende de Cristo. Y el único que puede cambiar una adversidad en bendición es Él. Por lo tanto, aún en la adversidad, tú tienes que darle gloria y honra a Él. Pero por supuesto, también tenemos que ver que Dios da pruebas, pero también nosotros nos buscamos el fuerte equivocado de las tinieblas. Entonces tenemos que discernir dónde estamos fallando. Porque de eso se trata, el que Jesús viva en nosotros. Y Él es nuestra esperanza. Y nosotros tenemos que ver que esta vida es pasajera versus la vida eterna que vamos a vivir. Y una vez que vamos cimentados en la verdad, cada vez vemos una proyección hacia la eternidad más clara, más contundente, de mayor compromiso, de mayor paz y seguridad. Porque es Cristo en nosotros viviendo nuestra vida. De eso se trata. Si no está ocurriendo, tenemos que buscar que ocurra así. Quiere decir que para que nuestra vida cobre sentido, tenemos que buscar un significado de la palabra viva dentro de nosotros.
¿Por qué? Porque cuando vivimos con un sentido de eternidad, porque conocemos el significado de esa palabra, podemos vivir una vida de autoridad y de poder y no vivimos en incongruencia, donde podemos hacer esto, aquello y lo otro, pero nunca concluimos hacia nada fructificante. Y cada vez que no caminamos en la dirección correcta, lo que hacemos es cederle terreno a las tinieblas en nuestra vida. Y cada vez estamos espiritualmente más arrinconados, sin poder, sin autoridad y en desgracia. Y eso no es posible para un creyente donde Cristo vive en él. Porque usted sabe que Cristo no tuvo ninguna derrota. Y ninguna es ninguna. Lo que el creyente puede llamar derrota es una prueba y es para empoderarse de mayor autoridad y poder. Pero no es para vivir en derrota. Tenemos, por lo tanto, que hacer un cernimiento claro de dónde estamos fallando. Si estamos como la montaña rusa o estamos volando como el cálculo alrededor de la bombilla. ¿Qué nos está pasando? Que Cristo, los evangelios, sobre todo las palabras textuales de Jesús, Él no falló ninguna. Y si Él vive en ti, que es la esperanza de gloria, ¿cómo es posible que estemos viviendo la vida así? ¿Cómo es posible que estemos carentes de un compromiso real? ¿Cómo es posible que no vengamos a hacer lo que Él nos manda a hacer y otras cosas puedan ser prioritarias? La vida de Jesús se caracterizó por la comunión con el Padre. Y la comunión con el Padre hizo que Él tuviera todas las victorias, porque el camino por donde Él iba a caminar ya de antemano, como el futuro es historia para Cristo, se lo decía al Hijo. Y todo lo que el Padre tenía, el Hijo también lo tenía. Si tú eres hijo de Dios, ¿tú tienes lo del Padre o no lo tienes? Quiero que lo diga, sí lo tengo. Y no tenga miedo. Porque si usted no lo tiene, sepa usted que las tinieblas se lo va a robar. Así de fácil es. Por eso al que mucho tiene y lo usa mal, lo que tiene se le quitará. Para darle a aquel que no tiene, que se va a aprovecharlo. Esa es la parábola. Bueno, no vamos a hablar de eso. Pero usted tiene que entender que así es el mover de Dios. Así que vamos a empezar por ver esto en Primeras de Colosenses, versículo 24 al 29. Colosenses 24 al 29. Cristo es la esperanza de gloria, acuérdese de eso. ¿Lo tiene proyectado ahí? Alguien que le dé por favor a Martica, que lee muy bonito. Ya. Colosenses 1, 24 al 29. Lo tienen todo con calma. Búsquenlo en su Biblia también, no hay prisa, hermano. Para las cosas del Señor tienen que aprenderlas bien y sin prisa. Yo voy a buscarlo también en la Biblia. ¿Lo tienen ahí? Vamos a leerlo, Martica. Colosenses 1, 24 al 29. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Tremendo. Fíjese que Él no está hablando al final un hombre perfecto. El hombre perfecto es maduro. La definición es maduro. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver que cada adversidad que pasamos en nuestra vida hace crear en nosotros la madurez necesaria para que el cumplimiento, destino y propósito de Dios se pueda cumplir en nuestra vida. Hay un propósito para que se pueda cumplir. Por lo tanto, cuando nosotros analizamos esto, a medida que pasa el tiempo, vemos que los misterios que no habían sido revelados anteriores para la época que estamos viviendo han sido revelados, porque hay un propósito de esto.
Son misterios que estaban ocultos y los misterios ocultos pertenecen a Dios. Pero una vez Dios, el que vive en nosotros, nos revela eso, ya pertenecen a la época que estamos viviendo, pertenecen a sus hijos porque es la herencia inmarcesible de los santos. Lo dice en Apocalipsis. Por lo tanto, si esa herencia inmarcesible es revelada a nosotros, quiere decir que el misterio ya no es oculto para sus hijos y es revelado o iluminado para sus hijos. Porque ya estaba escrito en la palabra. Y cuando permitimos que Dios viva en nosotros a través de Jesús, con el Espíritu Santo que opera en nosotros, entonces los misterios actualizados para la época que vivimos son, ¿qué? Iluminados en nuestra mente. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que nos preparemos para los tiempos escatológicos que estamos viviendo. En el 1950, el decirle a usted el misterio del rapto era como tirarle piedras a la luna porque no había sido iluminado. Que nos preparemos de antemano al futuro próximo que hemos de ver. ¿Me está entendiendo? Y eso es propósito de Dios. ¿Por qué? Porque cuando es revelado o iluminado, como usted lo quiera llamar, no tengo mucho cuidado en usar eso porque ahora hay unos apóstoles por ahí con una nueva revelación y no hay tal cosa. Yo diría más bien iluminado. Iluminado es que la luz de la verdad ilumina nuestro corazón y nuestra alma y entendemos entonces las sazones de los tiempos. Eso es lo que lo quiero llevar. Así que vamos a ver qué dice Deuteronomio 29, que te lo afirma claramente, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Exactamente. Quiere decir que nos está hablando claramente que en el tiempo que estamos viviendo, que es el tiempo de ahora, nos está siendo revelado los misterios que habían sido ocultos para ese entonces. ¿Cuál es el propósito? Que sepamos quién nos está atacando y cómo va a estar atacando la iglesia. Estamos en los ministerios ya conocidos, en los misterios conocidos, como es el misterio de la iniquidad. Eso antes no se hablaba. Ahora se habla porque la iglesia va a ser atacada por la iniquidad. Por eso vemos que hay gente que de cualquier bobería y tontería se coge coraje con los hermanos, se enchisman, dejan de hablar y se tienen una enemistad como tendría enemigos dentro del mismo pueblo de Dios. ¿Será eso posible cuando Jesús vive en ti? Cuestiónate. Si tú no puedes compartir con tu hermano y orar con tu hermano y arrodillarte y humillarte, el misterio de iniquidad está tomando lugar en tu vida. Así de claro es esto, hermano. Así de claro es esto. Cuando eso está pasando, el misterio de iniquidad está operando libremente en tu vida y está ocasionando discrepancia y no concordancia y no unificación. En otras palabras, el misterio de la iniquidad está dominando tu voluntad. Si tú no puedes vencer la oposición y encuentras que tu hermano es una oposición porque declara alguna palabra que te molesta, como decía Gustavo Filpi, brega con eso, porque Dios no se equivoca. Si usted se molesta conmigo de la palabra que sale de aquí, bregue con eso, porque es la palabra de Dios. No es el pastor, es la palabra. Por lo tanto, nosotros tenemos que atemperarnos con esto, como yo me atempero a ella. Tenemos todos que hacerlo porque es el caminar de Dios en nuestra vida y es lo que Dios quiere. Por lo tanto, nosotros tenemos que en amor reconocer que tenemos que caminar hacia esa bendición. De lo contrario, no lo vamos a lograr. El misterio del rapto antes no era conocido. El misterio de la novia del Cordero tampoco era conocido. Y hablar en la profundidad de lo que es la cruz del Calvario, Jesús encarnado en la cruz del Calvario, en el Dios Padre Todopoderoso encarnado a través de Jesús, tampoco se hablaba. Sin embargo, son cosas
que están pasando continuamente. Y es necesario que la podamos reconocer porque es lo que nos posiciona y posesiona para hacer la guerra espiritual. Por lo tanto, nosotros no podemos cuestionar. Y tú, si Jesús vive en tu vida, tienes que saber que no puedes dar lugar a eso. Porque cuando tú no caminas concordante a la palabra, concordante a la unificación, cuando no caminas en el amor del Padre, tienes que saber que estás siendo usado por las tinieblas. Cuando tú puedes hablar mal del prójimo, aunque el prójimo te la haya hecho de cuadrito, tú estás operando en el misterio de la iniquidad, que es la obra de maldad. Estás avivando la vieja criatura y estás permitiendo que la nueva sea destruida. Cuando tú te opones al mover de Dios, la vieja criatura se antepone a la regeneración nueva y por lo tanto no puede ser regenerado como nueva criatura y corres para atrás como el cangrejo. Y asimismo cedes autoridad espiritual a las tinieblas. ¿Por qué? Porque decidiste hacerlo a tu manera. Y yo te quiero decir que esto a la manera que pensamos no funciona. ¿Quién en un sentido material, profesional, médico, va a dejar de vivir de los estudios que tanto le costó para venir a ser un siervo del Señor donde todo el mundo le tiene que dar una puñalada? ¿Tendrá sentido eso? No tiene ninguno. Pero cuando tú conoces la verdad, no te importan las puñaladas. Porque miras la cruz y sabes que él la pasó peor. Entonces te vas a dar cuenta y dices, ¡wow! Si yo no hago esto, estoy permitiendo que la iniquidad tome lugar. Pues ¿sabes qué? Como una vez me dijo, y lo vi su mano materialmente, dámelo todo. Me hizo así, la mano grandota así. Y lo hice. Y no me arrepiento. Si me lo pide 100 veces más, 100 veces más lo hago. Porque sé que es Él. Y Él similarmente quiere que tú entiendas esto para que puedas vencer en tu vida y llegar a la eternidad donde Él te quiere llevar. Pero, ¿sabes qué? Hay que pagar un precio. De gratis no es. Jesús pagó el precio para que tú y yo tuviéramos autoridad. Pero si Él no paga el precio, ¿qué autoridad tú ibas a tener? Ninguna. Ninguna. Tenemos porque Él murió por nosotros. Quiere decir que al Él morir por nosotros en la cruz del Calvario, nos justificó siendo pecadores y transgresores de la ley. Y al perdonarnos, nos justificó delante del Padre. Y entonces lo que nos justifica a nosotros delante del Padre es la fe en Cristo. La fe en Cristo te hace justo. Pero no solamente que tú lo creas, es que lo vivas. Porque una cosa es decir creo y vivir a tu manera. Eso no es lo que estamos hablando. Vivir a tu manera es iniquidad. El Espíritu Santo glorificará al Padre a través de ti. Pero ¿cómo lo va a glorificar si tú no cumples con el compromiso con Cristo? No puede. De ninguna manera, diría Pablo. Pero si tú lo haces a la manera de Dios, Él sí puede vivir en ti. Y quiere y anhela, porque eso es lo que Él desea. Mira cómo te lo describe Juan 6, 55 al 56. Léeme, Martica, cuando lo salga. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Bien claro. Describe cómo debemos relacionarnos con Él. Si somos la novia del Cordero, bebemos su carne, comemos su carne y bebemos su sangre, y lo acabamos de hacer hoy, ¿cómo es posible que no cultivemos esa relación con Dios para mantener lo que Él nos ha dado? Siendo contradictorio en todo lo que tenemos que hacer. ¿No es posible? ¿Le agradará a Dios que tú vivas en tu manera? ¿O le agradará a Dios el vivir tu vida a su manera? ¿Podrás tú hacer algo por Dios o será Dios el que lo hace todo? ¿Podrás tú vencer las tinieblas o será Él a través de nosotros? ¿Podrá Dios hacer milagros o eres tú el que los hace? Míralo de la manera que tú quieras. Pero sin Él no podemos hacer nada. Por Él y para Él, y de Él y para Él es todo lo que existe. Y todo Él lo sustenta. Entonces, ¿por qué queremos hacer las cosas como nos da la gana, hermano? ¿Por qué queremos funcionar a nuestra manera? No es esa la relación que Él quiere sostener con nosotros. Porque Él quiere una relación personal que corresponda a los principios establecidos de su palabra.
¿Para qué? Para que tu vida sea próspera en todos los caminos. Así como prospera tu alma. Él lo dice en su palabra, Juan te lo dice bien claro. Vamos a ver el capítulo 15 de Juan, 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Fíjense que te lo vuelvo a decir claramente. Yo quiero vivir mi vida, la vida de Cristo en ti. Así que cuando tú vives Cristo en Él y Cristo vive en ti y tú en Él, son una sola carne, se cumplirá la palabra del fundamento de la iglesia. Fíjate que dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Los que llevan tiempito en la iglesia se dan cuenta que esta iglesia Dios le pone la vanguardia de lo que va a suceder. No hay ningún acontecimiento grande y poderoso que dañe al pueblo que no lo diga aquí. Porque estamos en este tiempo. Y se creó para este tiempo. Y en obediencia vivimos para este tiempo. Y fíjese que Dios le dio ese fundamento a la iglesia porque la iglesia se atempera al tiempo que estamos viviendo. Por lo tanto, esa iluminación de esa palabra cobra vigencia en el fundamento de la iglesia. Que usted persevera, que es suya. ¿Lo ven? Es importante, hermano, que sepamos dónde estamos parados en tiempo y espacio para que Dios pueda cumplir su propósito en nosotros. Mire Colosenses 1, 26 al 29. Nos da una revelación para los gentiles que somos nosotros de esta época. El misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado aquí, sus santos somos nosotros, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles. ¿Cuál es? Que es Cristo en vosotros y la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestamos a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todos. ¿Qué dice ahí? ¿A todos? ¿Quiénes son esos? Nosotros. Para lo cual también trabaja. O sea que Jesús y su Padre todavía están trabajando para la perfección nuestra. Nos está diciendo, mira, es por aquí, es por acá, y te voy a poner esta prueba para hacerte esto, y vas a hacer lo otro, y quiero esta pruebita así, y quiero este ayuno, y quiero que ores así, y te mantengas unido en oración, y hagas esto, que eso es para perfeccionarnos a nosotros. Y aquí dice que todavía el Padre está trabajando ¿para qué? Para eso que está haciendo en nosotros. ¿Estamos viendo, pueblo? Nos está dando las instrucciones de que Él está trabajando para lo que estamos pasando. Por lo tanto, cuando Jesús viene a morar en nosotros y vivimos la vida de Jesús en nosotros y Jesús vive en la vida nuestra, somos una sola carne, por obligación vamos a ser bendecidos. ¿Por qué? Porque tú y yo vivimos en el tiempo de la resurrección, que es el tiempo del vencimiento de los tiempos. Y al estar en el vencimiento de los tiempos, está la victoria, y esa victoria es para que tú y yo la saboreemos, le cojamos gusto, podamos saborearla, podamos degustarla, podamos decir, gracias Señor, porque veo tu mano en cada cosa que hago. Eso es lo que Él quiere. Amén. ¿Para qué? Para que su gloria sea manifiesta sobre la faz de la tierra a través de ti. Eso es lo que Él quiere. Pero no te lo dejes sabotear por el ministerio de iniquidad. Ojo todo el tiempo con eso. No lo permitas. Mira cómo dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fíjate que muchas veces nosotros permitimos creernos perdidos en lo que tenemos que hacer, porque realmente
cuando esas cosas están pasando es porque no hemos entendido el Dios que vive en nosotros. Cuando no tienes una relación con Dios, como tiene que ser, sino esporádica, de tiempo en tiempo, de rato en rato, no es continua, es como que te pusieran unas vendas en tus ojos cuando estás caminando y de momento te sueltan y ya conociste el camino donde entraste, pero donde estás de momento no lo conoces. Eso pasa cuando tu unificación con Dios es a media o incompleta. Pero cuando es completa, siempre vas a ver el camino porque está iluminado. No dice la palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Cuando Él está contigo, su palabra brilla en tu alma y por lo tanto resplandece tu alma y hay entendimiento de todo. Pero cuando te sales del camino y la iniquidad te hace así y empiezas a caminar medio ciego o ciego por completo, cuando se te quita la venda, no sabes dónde estabas. A menos que Él venga y te ilumine otra vez. ¿Estamos aquí? Esa iluminación que hace el Señor a través de su palabra se llama liberación. Ministerio de liberación. Pero ¿sabes qué? Una vez libertado, vuelves y te contaminas y vuelves a la misma basura donde te sacó. Porque no cuidaste tu liberación. Que es similar a cuidar tu salvación con temor y temblor. Porque si estás en la iniquidad y en ese momento te tiene vendada las tinieblas y viene el arrebatamiento, te quedas. Por eso es que tienes que, con temor y temblor, cuidar tu salvación. Porque Él está viviendo en ti, pero si lo sacas de ti, ¿quién te va a salvar? ¿Las tinieblas te van a salvar? De ninguna manera, diría Pablo. No te va a salvar. No. Él está contento. Ahora bien, al Él venir a vivir con nosotros, tiene una grandísima ventaja del creyente. Y es que siempre estás hablando con Él. Es que siempre estás apoyado por Él. Es que siempre estás guiado por Él. Es que siempre estás guardado por Él. Es que siempre aseguras tu salvación. Fíjate que es importante cultivar esa relación y que Él viva tu vida. ¿Por qué? Porque a través de esa relación el mundo será glorificado a través de ti, que das a conocer la grande obra del poder de Dios. ¿Se acuerdan cuando hablamos del poder de su presencia anterior? Pues esta es la continuidad de eso. Así que hay que aprender de lo que tenemos en la mano, guardarlo, cuidarlo, con temor y temblor y atesorarlo como un tesoro invaluable que no se puede comprar con ni oro ni con plata, sino con un corazón contrito y humillado, el cual Él jamás nunca despreciará. Por lo tanto, nuestra vida tiene que estar en un arrepentimiento genuino de las obras perversas. Y lo que tengamos que hacer, hacerlo para preservar esa bendición que Él nos dio cuando lo recibimos. Y Él pasó a ser dueño de nosotros y sacó el usurpador, el engañador, que era nuestro dueño cuando vivíamos en pecados y transgresiones, en delitos y transgresiones, esa es la palabra. Y recordarnos de eso para cuidar lo que Él nos está dando. Muy fácilmente, al no entender este mecanismo, la iglesia neotestamentaria le da ventaja a las tinieblas. Por eso hay predicaciones que son de prosperidad material, son predicaciones de emociones y emotivos, y muy emocionales, y Dios no está en el asunto. Porque lo han sacado a Él y están manejando psicológicamente las cosas. Dios no está en la psicología del hombre. Dios es Dios de toda creación, merecedor de toda gloria y honra siempre. Por eso hay que ponerlo en el lugar, mantenerlo en el lugar y pagar el sacrificio del lugar que nos ha puesto en nosotros. Que Él sea el estandarte nuestro en donde quiera que nos paremos. Es muy importante el propósito de que Él viva nuestra vida a través del Espíritu Santo. Usted se va a dar cuenta que siempre Él va a glorificar a su Hijo Jesús y hablará las cosas en favor de lo que el Padre quiera hacer. Y Dios siempre se glorificará y de esa forma de ser jamás nunca cambiará. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona. Y no podemos quitar eso de nuestra vida.
Porque cuando lo sacamos de la ecuación, estamos cojos. Entonces abrimos una puerta de engaño, la cual nunca debemos de abrir. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona. Y Pablo lo estableció claramente. Y en Hebreos, Mateo, Marcos y Lucas lo dice. Por lo tanto, si nosotros somos una iglesia neotestamentaria, donde hemos reconocido a Jesús como exclusivo Salvador nuestro, tenemos que promover ese tipo de relación en todo momento. Y a Él le importa todo lo que hacemos y Él está viendo todo lo que el mundo nos hace para Él glorificarse cuando tú lo mantienes en esa relación. Él puede ver todo lo que va a suceder e inclusive lo permite para cambiar esa maldición en bendición si Cristo vive en ti. Si no vive en ti, no te levantas de aquí a 1000 años. Pero si Cristo vive en ti, te levantarás en el tiempo que Él lo determinó. La palabra dice que Él nunca llega tarde ni temprano, llega en el tiempo justo. No deja justo que mendigue pan, ni su simiente mendigará pan. Entonces, no debemos preocuparnos. Sí debemos preocuparnos por caminar en su camino y hacer lo que Él nos llama a hacer. Porque de las cosas importantes que tú y yo no podemos hacer, Él se encargará. De los imposibles, Él los vuelve posibles. Solo porque hemos depositado en plena certidumbre de fe nuestra confianza hacia Él y lo manifestamos en nuestra vida. No es que lo digas de boca para afuera porque suena muy bonito. Es cuando tú lo vives. En medio de las circunstancias, le alaba. En medio de la adversidad, le alaba. En medio de una nevera vacía, le alaba. En medio de no poder pagar un ticket de la luz, le alaba. Ahí es donde Él se va a glorificar, porque necesitamos pasar por esto para crecer y desarrollar y saber que Él es Dios. Y que habita en nosotros. Y que su amor es más grande de lo que podamos pensar, ver y entender. Y podemos verlo porque ¿quién podrá un cuerpo sano, limpio, puro y sin mancha ponerlo en sacrificio para después tomarlo? ¿Cómo es posible eso? Entonces no queremos pruebas, no queremos someternos a lo que Él quiere, pero sí queremos la bendición. No, hermano, no. Ese no es el Cristo que yo conozco. El precio hay que pagarlo. El precio hay que pagarlo. Y es poco comparado con lo que Él da. Y sí se puede. Porque Jesús lo hizo. Así que es importante que entendamos que hay propósitos definidos en Dios para nosotros. Y hay que aprender a vivir en la fuerza de Dios. No es en nuestra fuerza, no es en nuestro poder. Es su poder, su fuerza y su autoridad. Al caminar en esta dimensión, nuestros sentidos espirituales se abren y viene una iluminación. Y entonces, cuando viene esa iluminación a nosotros, se cumple lo que dicen primeras de Colosenses. Búscalo ahí. 27 y 28. Porque Él lo que quiere es llevarnos hacia la madurez espiritual. ¿Lo tienen ahí? Que estoy de espalda, léelo, por favor. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Quiere decir que ahí nos está enseñando que a través de la adversidad vamos a conocer las riquezas de su gloria, nosotros los gentiles. Quiere decir que cuando tú tienes una adversidad, tú la sometes en obediencia a Él y Él ha de glorificarse para Él mostrar su grandeza. Y al mostrar su grandeza en favor tuyo, demuestra el amor que tiene contigo. Por lo tanto, cuando miramos la cruz del Calvario, sabemos que Él puso su cuerpo allí en la cruz del Calvario y vemos el profundo e inextinguible amor por la vida de los creyentes. ¿Qué grande es eso? Tú puedes entrar a esa profundidad y entender ese amor. La mente no nos da. Pero lo buscamos y lo creemos. Por cuanto lo buscamos y lo creemos, vemos que es prácticamente inexplicable al entendimiento intelectual porque el 10% del cerebro no nos da para entender eso. Pero no se trata de entenderlo, sino de creerlo. Y de eso se trata. El otro 80 o 90 se reactivará cuando estemos en la eternidad. Porque venimos aquí sabiendo que vamos a derrotar las tinieblas que quedarán. Pero es importante que le creamos en fe.
¿Por qué? Porque Jesús, al ir a la cruz del Calvario, le creyó al Padre y se sometió y no cuestionó. Le dijo claramente, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Pero le dijo también, si te es posible, pasa esta copa de mí. Pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Por qué? Habló la parte humana, pero también habló la parte espiritual. Y él sometió la del espíritu a la humana, se sometió al del espíritu y cumplió lo que el Padre quería. Similarmente tienes que hacer tú en medio de la adversidad. Someterte en fe a Él, para que el acto perverso que actúa contra ti sea derrotado por el que puede convertir los imposibles posibles. ¿Lo veis? Si usted ha visto esto, hermano, usted está al otro lado. Ahora le falta caminar hacia eso. Cuando usted está caminando en esta dimensión, escuche esto bien, usted va a poder ver cómo el enemigo lo quiere engañar, cómo el enemigo le quiere poner sus propios hermanos como enemigos, cómo su pastor, orando por usted, usted lo va a ver negativo. Me desprecia, no me quiere, no me busca, no me llama, yo no soy importante para él. Sin embargo, está con fulano, sutano, mengano, perencer, que se lo ponga en la mente cualquiera, no sé. Y nada de eso es cierto. A todos los amo igual y por todo oro igual. ¿Por qué? Porque a eso me mandó Dios. Y si usted quiere probarme, yo me sé el nombre de cada uno de ustedes. Quizás algunos apellidos no, pero los nombres sí no sé. ¿Por qué? Porque a eso me llamó Dios. No lo hacía Jesús por sus discípulos. Pues tenemos que hacerlo igual. Porque Él está viviendo la vida de Dios en nosotros. La vida de Jesús en nosotros. Entonces tenemos que hacerlo. Porque es mandato. Y Él quiere que sea así. Pero ¿qué pasa? Que cuando entramos en esa dimensión de oración, entramos en el ayunito, entramos en someternos a la voluntad del Padre, entramos en la obediencia, vemos cómo se levanta el enemigo en la vida de la gente. Y lloramos, sí, porque soy humano. Me da dolor que sea engañado. Me da dolor que huyan de mi presencia cuando yo los puedo ayudar. Dice el Señor. No soy yo, es Él. Arrata casata jamai. Porque yo soy el único que liberto. Y yo uso a mi hijo, pero soy yo el que lo hago. Arrata sata mahairade. Usuka haramá. No han entendido todavía mi mensaje, es claro. Uta sakamai. Quiero que vivas una vida de calidad. Uta marakatusu. Ay. Suelta las cargas a mí. Yo soy el pan de bendición, dice el Señor. Es hora de ser transparente. Sutaha. Yo haré, dice el Señor. Gracias, Señor. Vamos a seguir. Primera de Tesalonicenses 5:24. Déjame yo buscarlo aquí. En el Bademecum. Primera de Tesalonicenses 5:24. Ese es cortito. Léelo, Martica. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Eso nos deja ver claramente que cuando tú permites que Jesús viva la vida en ti y tú en Él, tienes que saber que cuando tú te sientas incapacitado para resolver los problemas, tienes que ir donde Él para que Él fielmente te ayude a vencer el obstáculo. ¿Qué es lo que quiere el Señor con esto? Que tú dependas de Él. No busques soluciones por tu propia cuenta, sino que tú dependas de Él consultándole en lo que tienes que hacer. ¿Qué movidas tienes que hacer? Es aprender una conducta de dependencia hacia Dios. Eso es lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros aprendamos y entendamos que no es en nuestra fuerza, no es en nuestra autoridad, no es en nuestro conocimiento, es en su fuerza, en su autoridad. Cuando nosotros dependemos de esto, entonces vamos a ver la fidelidad de Dios. Pero tú no puedes pretender que tú
Dios sea fiel si tú no eres fiel a Él? La gente llama a Dios infiel, pero como yo le dije el otro día a un muchachito, un teenager, tú hablas así y sabía palabras, tú hablas así de Dios, pero solamente pregúntate, solamente por la forma que estás hablando sé que eres infiel a Dios. Ah, pero estoy denunciando la verdad. No, ese es el diablo que te ha hecho creer la mentira, porque si tú eres infiel, Dios no tiene que ser fiel a ti. De hecho, Dios se ausenta de ti. Se quedó cortado. Sí, eso pasó ahí en la panadería. Y se lo tuve que decir porque se llenó la boca hablando basura de Dios. Y era evangelista el muchacho. Y yo, ¿sabes qué? La iniquidad te arropó tu vida. El diablo. Y había que decírselo. Y se lo dije. No pude verlo más ni hablar más porque se trancó. Porque el diablo no quiere escuchar la palabra. Pero sin embargo, a boca de jarro, delante de los muchachos allí, dijo eso. ¿Por qué? Porque lo que quiere es contaminar a todo el mundo. El diablo, cuando está en la iniquidad de la persona, lo que hace es contaminar a todo el que puede. Y si eso está pasando, no te dejes usar por las tinieblas, porque Dios te va a pedir cuenta de eso. Si alguien se va de la iglesia o se ausenta del cuerpo de Cristo o abandona al Señor porque tú fuiste usado por la iniquidad, Dios te lo va a preguntar a ti. Y te va a pedir cuenta. Te va a pedir cuenta. Eso no es juego, hermano. Eso está escrito en un segundo libro que alguien mencionó ahorita aquí. En el libro de las memorias está escrito. Y tú tienes que rendir cuenta de eso. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque se te cuenta por pecado, por saber hacer lo bueno y no lo hace. Es pecado. Ah, basta con arrepentirme. Es bueno, pero tendrás que rendir cuenta por esa vida. Yo siempre me acuerdo de esta situación. Y yo viré para atrás. Yo era recién convertido. Yo voy a comprar leche y pan al supermercado y había un señor haciendo una compra allí y el señor me dice, acércate. Y yo lo miraba, porque yo tengo que ver con eso. Acércate. Y yo, pero no, yo no conozco a ese tipo. Y seguí con mis cosas. Cuando estoy saliendo por la puerta me dice que no pese la sangre de ese varón sobre ti. O sea que yo soy culpable de lo que iba a hacer. ¿Me está entendiendo? Y yo dije, espérate, aquí no me importa que me roben esto. Entré para adentro y hablé con él. ¿Sabe lo que el tipo iba a hacer? La persona lo que iba a hacer era la última compra para dejarse a sus hijos y suicidarse. Me pasó a mí. Que no le pase a usted. Y no se haya repetido y busque esa alma para salvarla. Porque se le va a contar por pecado. Yo viré para atrás más rápido que ligero. Y ahora cuando me dice acércate con alguien, me acerco más rápido que ligero. A mí no me importa quién es. Voy y lo digo. ¿Por qué? Porque yo soy responsable, porque conozco hacer el bien y no lo hago. Por eso me cuenta por pecado. ¿Me cogió? Pese a desobediencia. Vamos a traer en Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tremendo. Quiere decir que el Espíritu Santo nos hace hijos del Padre. Y si hijos, entonces coherederos también. Y herederos del trono de la gracia. Por lo tanto, nosotros tenemos una responsabilidad suprema conforme a nos habla Romanos 8:9. Vamos a buscarlo aquí. No está aquí. No lo encuentro, debe estar. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Fíjate que la palabra deriva una responsabilidad grande en esto. Porque estamos diciendo aquí a través de esta palabra que no podemos vivir conforme a la carne, los designios de la carne, que son nuestras emociones, nuestro carácter, nuestro coraje, las que nos gusta hacer y lo que no nos gusta, sino según el Espíritu. Y entonces, si vivimos según el Espíritu, porque somos hijos de Dios, estamos que sometidos a la voluntad del Padre. Porque vivimos en el Espíritu ¿de quién? De Cristo. Si vives en el Espíritu de Cristo va a responder ¿a qué? A la voluntad del Padre, porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros para glorificar las obras del Padre, honrando a su Hijo Jesús que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Por lo tanto,
el Espíritu Santo te va a hablar conforme al Padre y el Padre te va a hablar conforme a Jesús, que van avalados por la palabra de Dios. Y conforme a la palabra de Dios tienes que caminar. No conforme a la carne. Porque te sigue diciendo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Te lo está diciendo. Si mora el Espíritu de Dios en nosotros, ¿qué haces tú que no estás caminando en el Espíritu? Esto está más claro que el agua transparente. Y entonces dice al final, para que remache más, Romanos 8:9, el tremendo libro, le sugiero que se lo estudie. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿De quién es si no es de él? De las tinieblas, hermano. Desenmascárese y dígalo sin miedo. El miedo lo tiene que tener las tinieblas, no la gente de Cristo. Pero hay que sacar la iniquidad del pueblo de Cristo. Todos tenemos que bregar con eso todos los días, hermano. Todos, sin excepción. Hay que bregar con eso todos los días. Es interesante. Vamos a Colosenses 1:27. Sí, otra vez. Porque quiero hablarle de las riquezas en gloria, que es un misterio. Y tiene unos beneficios de esto que habla en Colosenses 1:27 y 28. Martica. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahí lo tiene. Fíjense que esto nos lleva a una esperanza para los que le dan honra a Dios. Esa esperanza que está cimentada en Romanos 8:16, que nos hace herederos y coherederos de Cristo, tiene todas las bendiciones que están escritas en el Sermón del Monte para nosotros siendo creyentes. O sea que no hay ninguna bienaventuranza, y hay miles en la palabra de Dios que tú puedes recibir, debes recibir, porque pertenecen al misterio para estos tiempos. Porque tú eres heredero y coheredero de las cosas que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Interesante. Fíjense que es interesante porque tenemos una esperanza cuando honramos la vida nuestra a Cristo en el estilo de vida, en la forma de hablar, la forma de mirar, la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de decidir. Todo honra a Cristo. Y el quien honra al Hijo tiene al Padre. Y quien tiene al Hijo y tiene al Padre tiene al Espíritu Santo. Por lo tanto, lo tiene todo. Todos estamos completos. Colosenses 2:13. Lo tenemos ahí. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Qué interesante. Él te está diciendo esto en resumen, que lo que te quitaba la vida, lo que te hacía perder la vida eterna, Él lo clavó en la cruz del Calvario. Cuando no hacemos lo que Él nos ordena por la palabra, estamos diciéndole, ¿sabes qué? El acta de decreto de muerte lo ha hecho el zafacón. La victoria que tú me vas a dar, la ha hecho el zafacón. No creo que tú moriste por nuestros pecados y nuestras transgresiones, por lo tanto no merezco la sanidad. No merezco la salvación. Eso le estamos diciendo cuando le damos la espalda al sacrificio vicario de la cruz del Calvario. Léalo otra vez. Ahora lo va a entender mejor. Y a vosotros estando muertos en pecado. De ahí fue que nos sacó. En la incircuncisión de vuestra carne. Quiere decir que todavía no habíamos limpiado porque ya la iglesia de esta materia no tiene que hacerse la circuncisión genital. Ya no la tiene que hacer. Pero tenemos que hacer la del corazón. ¿Cuál es la del corazón? Donde opera la iniquidad. El pecado oculto para estos tiempos. Lo está diciendo bien claro. Dice, os dio vida, o sea, estábamos muertos, juntamente con Él, con Dios, perdonándoos todos los pecados. Y al perdonarnos todos nuestros pecados,
nos justifica delante del Padre cuando cobramos fe en lo que Él hizo y anula el acta de decretos que había contra nosotros. ¿Cuál era el acta de decreto que había contra nosotros? Muerte eterna. Muerte eterna. Y si traes muerte eterna no te salva. Eso Él lo anuló, lo rompió, lo destruyó, lo deshizo. Que nos era contraria, quitándola de en medio y dice al final, para que entienda, clavándolo en la cruz del Calvario. O sea que esto es poderoso, hermano. Poderoso, poderoso, poderoso. Así que cuando vivimos la vida de Cristo, tenemos la sabiduría, el discernimiento de espíritu y las riquezas en gloria han de venir a nosotros, diría la gente, por default. No tienes que batallar. Las tienes. Son parte de la herencia. Tienen tu nombre. Es cuestión de tú caminar sobre esa verdad. Fíjate que dice Efesios 1:18 y Efesios 2:7. Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Wow. Quiere decir que cuando alumbra nuestros ojos y viene el entendimiento, que es la iluminación de la palabra de Dios, sabemos cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado y cuáles las riquezas en gloria de la herencia en los santos. O sea que nuestros ojos son quitados del mundo material para entrar en ojos espirituales y poder entender en nuestra mente cuál es la riqueza que nos pertenece a nosotros, que es el misterio de la eternidad, viviendo todavía en el mundo terrenal. Eso nos da un sentido y una proyección de autoridad y de poder. Y debemos darnos cuenta que este ministerio es a favor nuestro. ¿Qué hacemos nosotros que no ganamos tiempo escarbando ese conocimiento? Yo no tengo día ni hora para meterme con la palabra de Dios para escarbar este conocimiento. No tengo día ni hora. Es todo el tiempo. Y usted va a decir, ¿porque el pastor? No, porque es que ese ministerio es para todos igual. Por lo tanto, el llenarnos de esta verdad es escudriñar esa profundidad. Y eso no tiene día ni hora. Si es viernes, es viernes. Si es sábado, es sábado. Si es domingo, es domingo. Y si es lunes, igual. ¿Por qué? Porque se trata de mi bendición. Usted, sabiendo que tiene una bendición tan grande con Él, va a programarse cogerla más tarde en lugar de cogerla rápido. Yo no esperaría. De ninguna manera. Efesios 2:27 dice, para mostrar en los siglos venideros, que son los que estamos viviendo ahora, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Quiere decir que estamos viviendo la época de la abundancia de riqueza, que por su gracia y su bondad, quiere decir favor inmerecido, Él nos lo está dando. ¿Por qué es inmerecido? Porque lo hizo en la cruz del Calvario cuando tú y yo ni siquiera conocíamos el amor del Padre. Y ya te lo mostró. ¿Para qué? Para que podamos vivir la vida abundante. Y ahí entonces, cuando entendemos esto en profundidad, nos damos cuenta de que, hermanos, somos ricos. Somos ricos. En todos los aspectos. No solamente espiritual, sino material. Pero para poder llegar a ser el material, primero tiene que ser el espiritual. Y la añadidura o será añadida. Porque es así que funciona esto. Por eso que cuando tú tienes una preocupación excesiva, más allá de escudriñar las escrituras, cualquier otra cosa es excesiva. Y por lo tanto es una debilidad que tenemos que vencer. Porque esa preocupación excesiva de lo que va a ocurrir y lo que vemos que va a venir y tenemos miedo, es falta de que nos metamos con Dios para que Él revele el propósito por lo cual estamos viviendo esas circunstancias. ¿Por qué? Porque mi destino es riquezas en gloria. Pero la gloria Él te la va a dar allá arriba en el cielo. Pero te la quiere manifestar en la tierra para que otros vean la brillantez en Cristo que tú tienes y puedan decir, ¿qué es lo que tú tienes? Puerto Rico estaba destruido el otro día. ¿Y qué pasó? Que ya está recuperado sin dinero. Explícame. Oración, ayuno y congregación.
Porque te digo esto, porque si usted ve lo poquito dinero que le dieron a este país versus lo que tenían que darle, todo, y con todo se roban el dinero, ¿podemos hacer tanto? Oye, es Dios en el medio del asunto. Porque todavía que hay un pueblo que no ha doblado rodilla ante los Baales. Porque hasta el gobierno funciona contra Dios y aún así Dios en la misericordia por nosotros lo hace. ¿Usted puede entender eso? ¿Cómo es posible? La misericordia, la bondad de Dios, la acabamos de leer. Ahí está. Así que no permitamos nunca preocuparnos más allá de lo que debemos. Mire, la redención es un precio pagado por ti. Satanás no quiere que tú puedas saber lo que es la redención, porque esa es la derrota de las tinieblas. Y él no quiere eso. Él no quiere que tú seas redimido. Él no quiere que vivas en el poder de la resurrección. Él no quiere que tome autoridad para el reino. Él no quiere que seas feliz. Él no quiere solamente que seas destruido. Y mira lo que dice Primera de Pedro 1, 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Wow. Cuando usted analiza el privilegio de vivir relacionándose personalmente con Dios, cuando usted reconoce quién es Dios en su vida y usted quién es con Dios, usted deja de preocuparse por las cosas de este mundo y hace lo que le corresponde responsablemente, pero las dificultades se las deja a Él. Hay gente que atrasa su bendición porque las circunstancias adversas lo hacen preocuparse de más y lo que hacen es atrasar lo que Dios quiere hacer. Porque se preocupan y cuando Dios quiere mirar a hacer algo, dice, pues cuando lo suelte yo brego. Mientras tú seas amarrado al problema emocionalmente, mientras tú estés maldiciendo, mientras tú estés peleando, mientras tú te estés quejando, mientras estés hablando de lo que no tienes que hablar, yo no estoy haciendo nada. Cuando tú termines y te arrepientas, vengas a mí, entonces yo te voy a justificar, entonces yo tomo la acción que hay que hacer para resolver tu problema. Pero la gente tiene que entender que es así. No es quejándote, no es hablándole mal a nadie de lo que es. Eso no lleva a ningún sitio. Eso atrasa tu propia bendición. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a mantener un compromiso con Cristo y una confesión continua de su verdad para nuestra vida. Si nosotros no tenemos, y fíjese qué interesante, CC es una medida de dosis de un medicamento. Aquí la medida espiritual es CC, compromiso y confesión. Alaba si puede. CC, compromiso y confesión. Porque nuestra vida está basada en lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando tenemos confesión y compromiso, hay una activación de las promesas de Dios para nuestra vida. Y esto es importante, ya vamos a quitar esto aquí porque quiero orar. Esto es importante que nosotros lo entendamos. El compromiso viene a nosotros por un... No lo quite, deja que lo quite. Déjalo ahí cerrado. El compromiso viene como parte de un causal de una verdad existencial en nosotros. Gracias, Marta. Y cuando usted tiene esa verdad como una constante de vida, escuche esto bien y con esto cerramos. Cuando usted tiene un compromiso continuo como una constante de su vida, Dios, escuche esto bien, atiéndame bien, Dios tiene el mismo compromiso que usted tiene con Él y aún mayor con usted. ¿Por qué? Dios no se queda dado. Usted le puede dar 15,000 pesos, 50,000 pesos, 100,000 pesos a Dios. Y ciertamente es cierto lo que dicen que viven por la prosperidad. Dios le da más, no hay duda. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere su corazón al 1000% para Él glorificar su nombre en usted y el compromiso quede sellado hasta la eternidad. ¿Por qué? Nadie puede dar más que Dios. Y si usted sabe esto,
usted entonces tiene que vivir adorándole a Dios, confiando en Dios y orando y escudriñando las Escrituras y buscar que su familia penetre en el conocimiento de esta verdad, porque si mirar usted tiene el conocimiento, ellas también lo pueden tener. Si ellos no lo pueden tener, entonces usted no ha edificado una casa sólida. ¿Por qué? Porque cuando venga el viento equivocado, le va a tumbar la casita en la arena. Pero si usted ha hecho un fundamento sólido y la ha creído 100% y ha vivido en el compromiso y ha vivido en la confesión del pecado y da frutos apacibles de justicia, usted será bendecido. No importa lo que suceda, va a ser bendecido. Porque ese es Dios. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Denle un aplauso al Señor, claro que sí. Vamos a orar, vamos a ponernos en pie. Es una palabra fuerte, yo lo sé. Y es una palabra imbrincada en una verdad absoluta de Dios. Para hermano, es de bendición. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú has hablado a nuestro corazón. Permite, oh Dios, que podamos plasmar esta palabra y ponerla por obra. Que podamos, Señor, mantener un compromiso con una confesión continua de tu verdad que nos saca del pecado. Ayúdanos, Señor, a cada día ser más certero en lo que tú quieres. Porque ciertamente hemos muerto a lo que éramos y queremos mantenernos vivos a lo que ya tú hiciste por nosotros, que somos en ti. Somos criaturas nuevas en Cristo, regenerándonos sin detención de ninguna madurez espiritual que quiera venir contra esa madurez. Por lo tanto, nosotros queremos que tu madurez espiritual siga en vía ascendente en nosotros y que usaremos la adversidad para entender que es crecimiento en nosotros para que tu gloria sea manifiesta. Porque necesitamos desarrollar fe. Necesitamos desarrollar fe en ti. Ayúdanos a que a través de la fe en Cristo Señor Jesús nuestro, podamos ver la esperanza de gloria en Cristo nuestro Señor Jesús y podamos entender que las bendiciones vienen a nosotros por causa de Él y la fe que hemos puesto en Él. Y que sepamos, Señor, que cualquier adversidad no ha de ser mayor que la que tú triunfaste en la cruz del Calvario. Tú venciste el imperio de la muerte para dar vida eterna. Y nosotros hoy atesoramos en fe esa vida eterna que nos cimenta en una verdad absoluta que es Dios. Ayúdanos, Señor, a cada vez ver más claramente las cosas y aún en medio de la adversidad que nuestras emociones tal vez nos dicen lo contrario, le digamos, no, yo le creo a Dios. No, yo le creo a Dios. Que eso no quiere decir que no nos duela, sí, pero no nos quejamos, no hablamos mal, no acusamos, sino que buscamos la verdad, porque tu palabra dice que tú nos vas a perfeccionar. Y la perfección es el tallado de la imagen de Cristo en nuestra alma. Por lo tanto, esas emociones que se levantan, que tienen que estar redimidas, cuando se levanten, le decimos, tú eres redimida, emoción de iniquidad. Estás atado y reprendido, y yo te someto a las plantas de mis pies, y con mi calcañar las piso, para que Cristo gobierne en mí. Porque ninguna obra de maldad prosperará contra mí. Yo quiero decirte, pueblo de Dios, que el peor enemigo no es el que está afuera, sino el que tú no matas dentro de ti. Tienes que entenderlo. Cada vez que tú te opones a la obra redentora del Cordero, tienes que decirle, iniquidad, basta ya. Yo me levanto en el poder de Cristo para vencer las tinieblas y me opongo al pensamiento contrario a tu verdad,
Por lo tanto, someto todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Señor Jesús nuestro. Porque he reconocido que aunque milito según estos cuerpos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y altivez que se levante contra tu palabra y llevando el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Porque yo sé que mi Redentor vive, como decía Job. Denle un aplauso al Señor y adoremos.